Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y como usted puede ver ahí el tema que tenemos es Nehemías levantándose de la derrota. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y fíjese de que en ese aspecto el libro de Nehemías, pues la verdad de que es un libro bien interesante. Yo le recomiendo que, por ejemplo, si usted quiere profundizar en los temas que nosotros vamos a ver ahora, hay un libro que ha servido como buena base para lo que nosotros vamos a ver ahora, y es un libro que se llama Nehemías, la dinámica de un líder. El autor pues se llama Cyril Barber y es bien interesante, por ejemplo, la manera en la que él explica el libro de Nehemías. Y yo le aseguro de que después de que usted pueda leer ese libro, si lo consigue ya sea en físico o en digital, se va a dar cuenta pues de que definitivamente la visión que él tiene del libro de Nehemías pues es una visión bastante interesante. De cualquier manera pues nosotros ahorita vamos a ver también de dar una explicación al respecto, tal vez un resumido, pero vamos a procurar pues de que ese resumido sea lo suficientemente completo para que no quedemos ahí con la inquietud de que mire y aquí qué parte se supone que es la que nos están quitando. Entonces le decía, el tema que tenemos para hoy es ese, Nehemías levantándose de la derrota, y vamos a comenzar a ver precisamente algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con esta situación de Nehemías. Por ejemplo, hablando un poquito acerca de Nehemías, mire por ejemplo lo que dice Nehemías 1 del 1 al 4. Oscar, si lo lees, por favor, Nehemías 1 del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Correcto. Entonces, básicamente, hablando acerca de Nehemías, fíjese de que en esos 4 versículos nota una descripción interesante respecto de su persona, pero tal vez un punto que es muy bonito que nosotros podamos conocer es precisamente el significado de Nehemías. Nehemías lo que significa es Jehová conforta. Eso es lo que el nombre de Nehemías significa. Y fíjense de que hay algunos aspectos que nosotros podemos notar acá, por ejemplo, cuando nos habla que dice de que el incidente donde comienza el libro de Nehemías ocurre en el mes de Quisleu. Este mes de Quisleu vendría a ser para nosotros vendría a ser como para nosotros el mes de diciembre. Fue ahí en ese momento que se dio ese evento y dice que él estaba en Susa, que era la capital del reino. En ese caso, pues Nehemías estaba precisamente sirviendo bajo la orden de los medos y de los persas. Y llama la atención, y este es un detalle de que a veces a mí me gusta insistir en esto, cómo se ve el hecho de que Dios puede poner a sus hijos en posiciones de privilegio. Porque usted se fija, por ejemplo, está la situación de que Daniel, prácticamente él sirvió bajo Nabucodonosor, Belsasar en algún momento lo llamó para que le explicara la escritura en la pared, y después en el capítulo 6 de Daniel vemos de que él estaba sirviendo bajo el rey Darío. En el caso de Nehemías, en este caso dice de que él estaba en Susa, y una de las cosas que ya vamos a ver era precisamente cuál era el trabajo que él hacía ahí. Lo interesante en todo esto es de que Nehemías estaba en Susa, y usted puede ver precisamente en el versículo 2 que llegó una delegación de judíos, y una de las cosas que él hizo fue, entiéndase, judíos que habían llegado de Jerusalén a donde estaba Nehemías, allí en esta ciudad de Susa. Entonces, Nehemías, una de las cosas que les pregunta es, mire, ¿y cómo está la ciudad de Jerusalén? Y entonces, en el versículo 3 es donde nosotros vemos esa situación que le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, claro,
usted puede hacer la comparación de que cómo estaba Jerusalén en ese momento, estaba en una total ruina, pues. ¿Cómo estaba Nehemías en esa situación? Estaba en la corte, en la corte del rey persa. Entonces, estaba en una situación como para poder decir, bueno, mire, a la hora y las horas lo que pase con la ciudad de Jerusalén a mí no me importa, ¿va? Porque de todos modos estoy bien. Pero lo interesante del caso es el hecho de que Nehemías no había perdido sus raíces, porque por eso usted se fija en el versículo 4 que dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de los cielos. Entonces se da esa situación pues de que Nehemías, a pesar de que él en ese momento estaba viviendo en una situación de bienestar y de prosperidad, cuando le dijeron lo que estaba pasando con Jerusalén, él se sintió mal, pues. Y esto es muy bonito precisamente por lo siguiente, porque muchas veces cuando nosotros estamos en una situación de bendición, una de las cosas que no debemos de olvidar es precisamente que esa bendición que Dios nos está dando, nosotros la podamos ocupar para poder ayudar a otras personas, que es precisamente lo que en este caso, lo que Nehemías va a hacer. Ahora, si seguimos un poquito más adelante hablando acerca de esto, vamos a notar lo siguiente. Vea de que uno de los nombres que es mencionado es precisamente la ciudad de Susa. Eso que usted ve acá es el mapa pues del imperio de los medos y de los persas. Vea que entre otras cosas abarcaba, por ejemplo, una parte de Egipto, abarcaba, por ejemplo, acá donde estoy pasando el puntero, esa parte en la actualidad es Turquía, y solo para que nos hagamos una idea, solo para que nos hagamos una idea de qué región hablando, esto que acá donde estoy pasando el puntero es la península de Crimea. Acá es Crimea y en esta parte que está acá, acá es Ucrania. Entonces, solamente para que se haga una idea de qué es lo que está sucediendo, de que ya desde la antigüedad, qué era lo que sucedía, era una región importante. Y hablando un poco acerca de Susa, pues tenemos una explicación de que dice era una antigua ciudad de los imperios iraníes protoelamitas, el primer imperio persa, Seleucida y Parto, y una de las ciudades más importantes del antiguo Oriente Próximo. Se encuentra situada en la parte inferior de los Montes Sagros, a unos 250 kilómetros al este del río Tigris, entre los ríos Karké y Des, en el sudeste del actual Irán. Entonces, aquí es donde usted ve, por ejemplo, de que aquí está Babilonia, aquí está Susa, y esto que usted ve en esta parte de acá, donde está la entrada de este mar interior, en ese caso es en la actual Kuwait. O sea, de que esa es la región del mundo de la que nosotros ahorita estamos hablando, que es donde el libro de Nehemías se va a desarrollar, ¿verdad? Ahí es donde el libro de Nehemías se va a desarrollar precisamente en esa parte del mundo. Ahora, bueno, recuerde mientras estoy dando la explicación de que si usted en algún momento tiene alguna inquietud de lo que voy diciendo, pues siéntase en la completa libertad de poder hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Entonces ahí tenemos precisamente, decíamos, la ubicación de Susa, acá la tenemos, acá está Babilonia. También por esta parte del mundo es donde estaba Ur, la ciudad donde vivía Abraham antes de Mara. Entonces ahí usted puede darse cuenta pues lo importante, y acá está por ejemplo la parte esa que nosotros vemos en costumbre y geografía bíblica del prácticamente desde la antigüedad lo que sucedía es de que esa región del mundo, como era el punto de unión entre tres continentes, esa parte del mundo era pero extremadamente codiciada, ¿no? Era extremadamente codiciada, y entonces por eso es de que se da, esa situación así. Ahora, otra cosa para que vayamos avanzando, siempre hablando acerca de este libro de Nehemías, mire lo que sucede, hablando, ¿quién es este Nehemías? Las escrituras, pues cuando nos hablan acerca de él, dice que era hijo de Acalías, y es una de las personalidades humanas más convincentes de la Biblia. Porque fíjese que en el caso de Nehemías, pues una de las cosas bonitas que tiene es de que prácticamente no hay duda de su existencia histórica. O sea que en ese aspecto hay otras partes de la Biblia de que a veces los críticos pues ponen sus peros sobre si realmente esos personajes existieron o no.
En el caso de Nehemías no ocurre ese problema, sino que Nehemías, pues su existencia es prácticamente es aceptada tanto por teólogos como por personas que no son creyentes, aceptan pues el hecho de que sí, efectivamente, Nehemías existió. Ahora mire lo que dice, por ejemplo, en Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Hermana Daniela, si nos puede leer, por favor, Nehemías 1:11. Si va en tráfico o alguna cosa así, nos avisa y le cedemos a otra persona, Buenas pero noches, si nos puede pastor. colaborar. Le A saluda. ver, está con el nombre de otra Está persona con el usted. nombre de mi hija, Ah, vaya, le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo es que es su nombre, perdón? Mario Romero, pastor. Le voy a cambiar el nombre para que nos pueda ayudar con la lectura de Nehemías 1:11, por favor. Ahí está, pastor, gracias. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Correcto. Fíjese de que aquellos personajes que en las escrituras menciona que eran coperos, esto de ser copero no crea que era, vaya, porque a veces hay quienes piensan, es que comer el copero era como el bartender, ¿va? Era el que le preparaba las bebidas a los reyes. En cierto modo sí, en cierto modo sí. Solo que la función del copero era un poco más interesante, porque los coperos generalmente lo que hacían era lo siguiente, como los reyes tenían muchos enemigos, entonces lo que sucedía era que mate a alguien los quería matar. Entonces, una de las cosas que hacían los coperos para curarse, perdón, los reyes para curarse en salud, era que tenían coperos precisamente que vigilasen que la comida no estuviese envenenada, ¿verdad? Entonces, el copero no es de que solamente agarraba y como por decirle así, le preparaba el cóctel y todo lo demás, sino que muchas veces el copero, por ejemplo, él veía todo el proceso prácticamente desde que los vinos se fabricaban hasta que llegaban a la mesa del rey. Es por eso de que los coperos eran personas de gran confianza. Otras personas que eran de gran confianza para los reyes en la antigüedad eran los eunucos, que eran los que cuidaban los harenes. ¿Por qué estos dos grupos de gente eran tan especiales? Eran tan especiales porque precisamente como estaban tan cerca del rey, entonces lo que pasaba era que se enteraban de cosas que el común de los mortales, no se enteraban, pues ahí está el chocolate para que lo... Entonces, ellos se enteraban de un montón de cosas que el común de los mortales no se enteraban. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando dice que Nehemías era copero, Nehemías estaba en una posición, pero de importancia, pero tremenda, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Estando él en esa posición de confianza, estando bien cerca del rey, precisamente una de las cosas que el libro de Nehemías nos va a mostrar es cómo fue que él utilizó su posición precisamente para poder ayudar en este caso, al pueblo de Israel, que estaba en esa situación, pues de que la ciudad estaba literalmente destruida, ¿no? Porque había pasado el cautiverio hace mucho tiempo, la ciudad había quedado destruida, la gente no había querido volver, y entonces ahí prácticamente el informe era, mire aquí, lo que sucede es que hay un montón de ruinas, ¿no? Pero bien bonito el hecho de que Dios toque el corazón de Nehemías, que como les decía hace un momento, perdón, como les decía hace un momento, a pesar de que él vivía en una situación que prácticamente él no tenía necesidad prácticamente de involucrarse, o bien hubiera podido decir, bueno, mire, allá ellos podrán estar en su necesidad, pero yo no tengo nada que ver, ¿va? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Dios toca su corazón precisamente para ver de qué manera él puede ayudar a su nación. Luego también otra cosa que es muy bonita que nosotros podamos ver de este Nehemías es lo siguiente, mire, siempre hablando acerca del personaje, hay algunos datos que es interesante que nosotros podamos conocer. Aunque poco se sabe de la genealogía de Nehemías, es altamente probable que fuera descendiente de la tribu de Judá, familia real de David. En el mes de Kisleu, que corresponde a los días finales de noviembre y buena parte de diciembre, en Susan, capital del reino, la capital de la antigua Susiana, situada al este del río Tigris, provincia de Persia. Desde los tiempos de Ciro era la residencia favorita de invierno de los reyes persas. Entonces allá era donde estaba Nehemías precisamente cuando el libro se desarrolla.
Luego fíjese que hay otra opinión que está en un comentario que se llama el comentario completo del predicador. Ahí menciona que dice la provincia de Susiana ahora se llama Cusistán. Schuster, su capital, tiene 15,000 habitantes. El palacio de Susián era un edificio magnífico, notable por sus pilares de mármol, su pavimento de azul y rojo, blanco y negro, y sus cortinas de blanco y verde y azul que se sujetaban con cuerdas de lino fino y púrpura a las columnas. El palacio estaba amueblado con sofás de oro y plata, en los que los invitados se reclinaban cuando van. Los vasos para beber también eran de oro macizo. Las actuales ruinas de Susa cubren un espacio de 1 milla cuadrada, porción de la cual cerca del río Shapur, probablemente Shushan, el palacio. O sea que donde estaba Nehemías estaba en una posición en la que, mire, aquí estamos donde se rige el destino de este imperio. Ahí nada más Dios había colocado a Nehemías con la idea precisamente de que pudiese ayudar a su nación. Si no hay alguna inquietud hasta aquí, vamos a seguir, pero recuerde que si durante estamos dando la explicación, hay alguna cosa que usted quisiera que se más detalle, pues con mucho gusto nosotros lo podemos hacer. Luego fíjese que siempre hablando acerca del personaje de Nehemías, hay algunas cosas que nosotros debemos de comprender. Mire, por ejemplo, lo que dice en Nehemías 1 del 5 al 7. Nehemías 1 del 5 al 7. Hermana Ruth, ¿nos puede leer Nehemías 1 del 5 al 7? Nehemías 1 del 5 al 7. Dios les bendiga a todos, hermanos. Fíjese que yo estoy en el hospital, pero estoy oyendo la ponencia, hermano. Ok, perfecto. No tengo la mala palabra, pero No, sí no, estoy no, escuchando. ok, perfecto, no se preocupe. Oscar, si Gracias. nos lees, por favor, Nehemías 1 del 5 al 7. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Correcto. Vea de que en este caso Nehemías no solamente tenía sensibilidad para ver y ayudar a su pueblo, sino que también la otra cosa, que se ve que sus principios bíblicos él los tenía bien claro, porque primero hace oración a Dios y es bien interesante que se refiera a Dios, dice, como el Dios de los cielos. El Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y la otra cosa incluso que dice en el versículo 5, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, en ese aspecto se ve de que Nehemías, a pesar de que ya prácticamente él había nacido, él no había nacido en el territorio de Judea, pero ¿qué era lo que sucedía? Se ve que sus convicciones él las tenía bien claras. De alguna manera, pues a través con el paso de los años, se ve de que efectivamente esa parte él no la había olvidado. Y una de las cosas, por ejemplo, que hace Nehemías y que es un detalle bien importante, es el hecho de reconocer los pecados del pueblo. Ahora fíjese que también hay otra cosa que dice Nehemías en la oración y que este detalle es bien interesante. Mire lo que dice Nehemías 1 del 8 al 11. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Y mire qué interesante, los cuales redimiste, ¿verdad? Aquí es donde estoy pasando el puntero, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, vemos esa situación que primeramente Nehemías estaba en una muy buena posición, ¿verdad? La otra cosa es de que cuando le llegan a decir cómo está Jerusalén, mira, Jerusalén está en abandono.
pero él tenía esa sensibilidad como para poder decir, mire, a mí me importa qué es lo que está pasando en esa ciudad. Y fíjese de que vaya, por ejemplo, nada menos por acá, ahí en San Salvador, hay una parte donde dicen de que hay una persona que hace mucho que vive en Estados Unidos, ¿no? Pero siempre lo que hace para las Navidades, manda dinero para que la comunidad donde él vivía, que puedan hacerle que puedan hacerle fiesta de Navidad a los niños, que puedan hacerle sus regalos. Entonces es interesante pues el hecho de que a veces una persona puede emigrar a otro país, puede estar en una situación de prosperidad, pero no por eso olvida sus raíces, pues. Y en este caso, el versículo 11 nos dice pues de que, note una cosa, Nehemías le iba a pedir permiso al rey para que le diese la autoridad para ir a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, pero lo primero que hace, antes que cualquier otra cosa, primero ora y ayuna, ¿verdad? O sea, no solamente se aventó a decir, pues mire, como yo soy copero, como yo soy una persona importante, como yo soy una persona de confianza del rey, entonces me voy a ir a meter ya. Probablemente si él hubiese hecho eso, hubiera sido un gravísimo error. Pero como una de las cosas que él hace primero es orar a Dios, pedir que Dios le dé las palabras adecuadas, entonces ahí como que la cosa va caminando de una mejor manera, pues. Y el que Nehemías hiciese eso, definitivamente a la hora de las horas le sirvió, pues. A la hora de las horas le sirvió, ¿por qué razón? Le sirvió precisamente porque Alep, el rey Artajerjes, que es el que en ese momento estaba gobernando, le abrió las puertas para hacer lo que él iba a hacer. Luego fíjese que si seguimos más adelante siempre en esta situación, ¿qué muro qué muro fue el que Nehemías fue a reconstruir? El que fue a reconstruir es este, mire. Ese fue el muro que Nehemías fue a reconstruir. Ese es lo que nosotros conocemos como el muro de los lamentos. La parte esta que nosotros vemos es la parte occidental del muro, que es la única parte que de toda la muralla sobrevive. Es la única parte que de toda la muralla sobrevive. Pero ¿qué es lo que sucede? Este muro precisamente viene desde la época de Nehemías, ¿verdad? Desde la época de Nehemías está esa situación de que ellos construyeron todo este muro, pero vamos al asunto de que Nehemías, antes de meterse a decir, pues mire, le voy a decir al rey, yo que soy el copero, le voy a decir, no, lo primero que él hace es, mire, le voy a pedir en oración a Dios. Le voy a pedir en oración a Dios que me guíe. En la actualidad, eso que usted ve, por ejemplo, estos papelitos que están aquí, es porque precisamente aquí usted en esta parte de aquí puede ver otros. Mire, aquí donde estoy pasando el puntero. A veces lo que hace la gente es que lleva sus peticiones y las pone en esos papelitos, ¿verdad? Entonces, esa es una situación bien interesante de que uno de los lugares que en la actualidad es sagrado para los judíos es un muro, ¿va? Pero bueno, fíjese que me decía una persona que una vez estuvo ahí, me dice, mire, yo no sé qué será, me dice, pero cuando uno está parado cerca de ese muro se siente algo. Quizás el hecho de que hay tanta gente que esté orando allí, ¿verdad? Entonces a la hora de las horas me dice, no, me dice, ya al estar parado en ese lugar, ahí se siente algo. Ahí definitivamente, me dice, no se lo puedo explicar, me dice, pero definitivamente allí se siente algo. Entonces ahí usted puede ver precisamente cómo es este muro, que precisamente es la parte occidental del muro construido en la época de Nehemías. Luego también otra cosa que vamos a ver y que vale la pena que nosotros podamos entender un poco al respecto es precisamente el plan que Nehemías hace para ir a Jerusalén. Y mire en este caso cómo lo hace. Hermano Mario, ¿nos puede leer Nehemías 2 del 1 al 4, por favor? Nehemías 2 del 1 al 4. Sí. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey,
para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire, esta escena es pero bien delicada. ¿Se acuerda que en el capítulo 1, cuando comenzamos a hablar acerca de esta historia, dice que era en el mes de Quisleu, que estamos hablando que es noviembre, diciembre? Ahora, en este caso dice que el capítulo 2 ocurre ¿en qué momento? Nisan. ¿Y Nisan cuándo es? Marzo, abril. Nisan es marzo, abril. Entonces quiere decir de que había pasado, digamos, si tomamos como base diciembre, enero, febrero, marzo, habían pasado 3 meses entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento que Nehemías estaba ante el rey, dice que una de las cosas que al rey le pudo era el hecho de decir, bueno, Nehemías, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué Nehemías se aflige? Porque dicen al final del versículo 2, entonces temí en gran manera. La aflicción de Nehemías estaba en este aspecto. Al rey hacerle esa pregunta, una de las cosas que podía quedar en el tintero era que el rey pudiese tener alguna desconfianza respecto del servicio que estaba prestando. Porque como estábamos viendo en el capítulo 1, el copero, ¿qué era lo que hacía? Velaba porque no envenenaran al rey. Entonces al rey, al hacerle esa pregunta, de decirle qué es lo que te pasa, en Nehemías como que le vino el temor, híjole, ¿y a qué horas el rey está desconfiando de mí? Lo bueno, pues, lo bueno, y fíjese que Nehemías hace una cosa aquí muy interesante, y es el hecho de hablar con franqueza. Entonces él habla con franqueza y le dice, no, le dice, yo no estoy enfermo. Dice, lo que sucede, dice, es que le dice al final del 3, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y mire la petición, mire lo que le dice el rey. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y aquí es esta oración de las oraciones del Antiguo Testamento, es una oración pero brutalísima, mire. Entonces oré al Dios de los cielos. Claro, Nehemías en el capítulo 1, 3 meses antes, él ya había estado orando, ya había estado ayunando y como por decir así, estaba preparando el terreno para que cuando tuviese que hablar con el rey, supiese qué le iba a decir. En este momento que ya lo tiene enfrente, que el rey le está diciendo qué es lo que querés, es bien interesante de que no se va de bolsa, ¿va? No se va de bolsa en el sentido de decir yo quiero esto. No, lo primero que hace es orar a Dios, o sea, de esas oraciones así relámpago, ¿va? De que Señor, ¿qué le digo? Y mire qué fue lo que le dijo. Aquí está la explicación. Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, pero mire qué interesante al final acá, dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y esto es bien importante por lo siguiente. ¿Qué tal si el rey decía, pues no te dejo ir? Porque podía existir esta sospecha. Y más adelante vamos a ver que habían unos enemigos que precisamente se les ocurrió esa misma idea, en el sentido de decir, es que Nehemías viene a construir el muro porque quiere hacerse rey para resistir al rey Artajerjes. Entonces era una idea, y más que Jerusalén estaba precisamente ubicado en ese lugar que era punto de paso para 3 continentes, pues la verdad que digámosle así, era una teoría de conspiración bastante creíble, pues, en el sentido de decir, Nehemías lo que quiere hacer, va a reconstruir el muro, se va a hacer rey de ellos, y a la hora de las horas se va a tratar de deshacer del rey Artajerjes. Pero vea que en este caso, como Nehemías
por la oración del capítulo 1, está respaldado por la oración del capítulo 2, ¿qué es lo que sucede? Cuando el rey le dice qué querés, Nehemías le dice qué es lo que quiere y el rey le dice, perfecto, está bien, yo te doy las cartas, yo te doy las cosas que tú querrás, anda, hace lo que tú tenés que hacer y cuando sea el tiempo de regresar te venís, ¿verdad? Pero está ese asunto de que precisamente todo ese paso es una mezcla entre la posición en la que estaba Nehemías y la oración a Dios, que ese es un detalle que es bien importante y que nosotros no debemos de olvidar. Luego fíjese que aquí se da otra situación que es bien bonita. Es ese título que usted ve ahí de grandes planes, grandes desafíos. Yo se lo escuché uno de estos días a un pastor precisamente hablando acerca de cuando nosotros queremos hacer algo importante, mientras más importante es lo que nosotros queremos hacer, es más difícil lo que se necesita para hacerlo, ¿verdad? Por aquello de que a veces nosotros decimos, mire, yo quisiera hacer cosas grandes para Dios. Dios implica de que los desafíos también van a ser grandes. Entonces, miren en este caso, ¿qué es lo que sucede? Oscar, léenos, por favor, Nehemías 2 del 9 al 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Correcto. Entonces vea por una parte cómo es de que Dios a Nehemías le abre las puertas en el sentido de que cuando Nehemías le dice al rey, esto es lo que quiero, el rey le dice, como no, perfecto, le dice que están las cartas, aquí está todo lo que necesites, yo te doy permiso, anda el tiempo que hemos hablado y después te regresas. Si usted lo ve desde el punto de vista del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 8, antes de esto, uno puede decir, qué brutal, va, Dios me está abriendo las puertas. Del lado del rey sí, pero de los enemigos que vivían en Jerusalén la cosa era totalmente diferente, porque una de las cosas que dice la escritura que sucedió, que les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y lo que sucedía era esto, mire, cuando Nehemías llegó a Judá, tuvo que enfrentar oposición durante más de 90 años, los que se habían en esta región cuando los judíos fueron llevados cautivos, se oponían a la reconstrucción de Jerusalén. En toda generación existen los que odian al pueblo de Dios y tratan de obstaculizar el propósito divino. Cuando trate de hacer la obra de Dios, alguien se opondrá, e incluso algunos desearán posición estará preparado y no sorprendido. Saber que Dios respalda lo que usted hace es el mejor incentivo para seguir adelante a pesar de la oposición. Ese es un párrafo que está en una Biblia de estudio que se llama la Biblia del Diario Vivir. Entonces ahí es donde menciona esa situación en el sentido de decir, mire, el plan es grande, el desafío, ¿verdad? Porque lo que él iba a hacer, ¿qué era? Iba a reconstruir los muros de Jerusalén. De parte del rey Artajerjes, como no, tenés carta blanca, hace eso que tú me has dicho, pero habían otras personas que como que a estos no mucho les cuadraba la idea, ¿va? A estos no mucho les cuadraba la idea y son los que precisamente a lo largo del libro van a comenzar a oponerse precisamente a lo que Nehemías va a hacer. Ahora fíjese que se da una situación, vea que este título que tenemos acá, la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? O digámosle así, ¿por qué Nehemías fue capaz de construir los muros de Jerusalén? Porque Nehemías hizo una cosa, pero bien, bien importante. Y lo que hizo Nehemías fue hacer que el pueblo de Israel trabajase en equipo. Observe todos estos pasajes que vamos a ver. Todos, fíjese bien, todos son del capítulo 3, todos. Y todos tienen una frase en común que yo se la he marcado en blanco para que usted lo vea. Mire en este caso, por ejemplo, lo que ocurre con Nehemías 3:4. Hermano Mario, si lo lee, por favor, Nehemías 3:4. Dice, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de
Mesesareel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Correcto. Ahora mire lo que sucede en el 3.7. Oscar, si lees por favor el 3.7. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Correcto. Ahora mire el versículo 8. Hermana Carolina Rojas, ¿nos puede leer el versículo 8, por favor? Nehemías 3.8. O si va en tráfico, me dice para ceder la lectura a alguien más. Nehemías 3.8. Con gusto. Dios le bendiga, pastor. Dice, Igualmente. junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Correcto. Y observe, por ejemplo, que mire lo que sucede en el 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos, diferente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Absanías. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Observe una cosa. Vea que esta expresión se repite en todos estos versículos. Mire, versículo 4, junto a ellos. Versículo 7, bueno, y en el 4 está 2 veces. Versículo 7, junto a ellos. Versículo 8, junto a ellos. Versículo 9, junto a ellos. Lo mismo el versículo 10 y lo mismo el versículo 12. ¿Por qué Nehemías pudo lograr la reconstrucción de los muros de Jerusalén? Porque Nehemías como líder hizo una cosa extremadamente fabulosa. ¿Cuál? Hacer de que todo el pueblo trabajara en equipo. Entonces se daba aquella situación de que como todos estaban colaborando, como todos estaban ayudando, y a veces la colaboración, muchas veces lo que necesita nada más es una cabeza que lo guíe, que fue precisamente lo que Nehemías hizo, ¿verdad? Como Nehemías tenía la visión, pero ¿qué era lo que él tenía que hacer? En Jerusalén había gente que podía colaborar. El asunto era precisamente venderles la idea para aquello de que trabajaran en equipo. Yo creo que todos hemos oído esa historia. Se me imagina que no ha de ser cierta. Yo creo, medio estaba leyendo por ahí que no es cierta, pero a veces como que es un poco interesante, ¿va? Que hay quienes dicen de que cuál es la diferencia entre los cangrejos japoneses y los pequeños, ¿va? Dicen que los cangrejos japoneses cuando los meten en un balde, ellos lo que hacen es que unos a otros se empujan para tratar de salir del balde. Mientras que en el caso de los salvadoreños no, ¿va? Uno que se quiere salir del balde, los otros lo jalan para que no se salga. Entonces como que está esa situación de que uno de los grandes problemas a veces por los cuales los países, algunos triunfan y otros no, es precisamente por esta cuestión del trabajo en equipo. Hace unos años, fíjese que entrevistaron, por ejemplo, al que era en ese momento el embajador de Israel. Y en esa ocasión el embajador les estaba explicando que era precisamente esa cuestión del kibutz, de que el kibutz en Israel son unas cooperativas, de que allá lo que hacen, pues las cooperativas, ellos producen cosas y digámosle así, venden y la ganancia pues sirve para la misma cooperativa. Pero no crea de que son cooperativas de que venden maíz y cosas así por el estilo. Hay cooperativas de esos kibbutz, inclusive, por ejemplo, que trabajan en cosas de computadoras, instrumentos de precisión, fabricación de armas. O sea, es una diversificación, pero brutal, ¿va? Entonces, y le preguntan en esa ocasión al embajador de Israel, mire, le dice, ¿y usted cree que una idea como la del kibutz podría funcionar aquí? Y la respuesta que el embajador dio fue esta. No creo, dijo, porque los salvadoreños son muy individualistas, dice, porque todos jalan agua para su propio molino. Entonces, me llamó la atención precisamente por el asunto ese. Mire, queremos que las cosas caminen, necesitamos que todos trabajemos en equipo. O sea, esa actitud de que, mire, yo no tengo nada que ver en esto, hay que vean ustedes, esa actitud de fea, esa actitud de fea. Y una de las cosas por las que Nehemías logró hacer lo que parecía imposible, y ya va a ver en cuánto tiempo lo hizo,
Una de las cosas que hizo para que Nehemías pudiera hacer lo imposible fue esta situación, mire, el trabajo en equipo. Pero también, fíjese que Nehemías hizo otra cosa bien importante, y que digámosle así, que fue una de las situaciones que a él le ayudó a poder reconstruir los muros, y fue esta. El hecho de que prácticamente Nehemías aprovechó el recurso humano que tenía. Quiero que observe lo siguiente. Mire, por ejemplo, lo que dice Nehemías 3:10. Hermano Mario, si nos puede leer Nehemías 3:10. Sí, pastor. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumab, y junto a él restauró a Tus, hijo de Hasanías. Correcto. Mire lo que sucedía acá y que fue una idea bien interesante que Nehemías echó a la marcha. El hecho de que la gente construía la porción de muro que estaba enfrente de su casa. ¿Qué ganaba con esto? Ganaba, por ejemplo, el hecho de que ante una invasión, la gente estaba cerca de su casa, porque lo primero que ellos iban a pensar es, si invaden, bueno, ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? Al estar construyendo enfrente de su casa, se evitaba el problema. El otro problema que resolvían al construir enfrente de su casa era a la hora de comer. ¿Por qué razón? Porque lo único que hacían a la hora del almuerzo, pues paraban, entraban a su casa, comían y después regresaban. Entonces, por eso se da esa situación de que ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué hacía la gente? Construía la porción de muro que estaba enfrente de su casa. Y la otra cosa que también Nehemías se aprovechó es lo siguiente, mire lo que dice Nehemías 3:12. Hermana Carolina, si nos lee Nehemías, por favor. Este es bien interesante, ya va a ver por qué. Nehemías 3:12. Dice, Hola. sí, Ah, bien. junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Observe. ¿Quiénes eran de las personas que estaban ahí? Menciona este Salum, ¿qué era él? Era gobernador. Era gobernador. O sea, de que el hecho que él fuese gobernador no hacía ninguna diferencia como para poder decir, no, mire, es que usted como gobernador no ayude. Y la otra cosa que es, que para la gente que es machista, creo que esto no le va a gustar, dice él con sus hijas. O sea, no era que de que, pues mire, como son hembras, pues que no ayuden. No, como no, mire. Fíjese que en la actualidad, por ejemplo, y solo para que se haga una idea de lo que Nehemías estaba haciendo, en Corea del Sur, por el sur, existe lo que se llama el servicio militar obligatorio. Allí no importa que yo sea el hijo de una persona adinerada, que yo sea el hijo de un funcionario público, que yo sea una persona famosa, no importa. Si yo estoy en la edad de cumplir el servicio militar, lo tengo que hacer. ¿Por qué Corea hace eso? Porque el vecino que tienen a la par es un fulano que tiene armas atómicas. Y que en algún momento que se levante con la bilis revuelta, no lo va a pensar dos veces en tirarle una bomba. Bueno, fíjense que una de las cosas, hay uno de los tantos grupos coreanos que es bien famoso, que se llama BTS o BTS, como le dicen sus seguidores. El año pasado, uno de sus cantantes ya estaba llegando a la edad límite para el servicio militar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, señor, usted no debe el servicio militar, así que lo va a ir a hacer. Y lo tuvo que ir a hacer. Lo tuvo que ir a hacer. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con el grupo? Pues mire, canten sin él, va. Canten sin él. Ya este año, ya él regresa otra vez, que ya sale del servicio militar, ya entonces él ya cumplió, entonces puede ir y seguir otra vez cantando todo lo que quiera. Pero una de las cosas que a Nehemías se le ocurrió es, usted gobernador, lo felicito, mire, aquí venga, que aquí le tenemos una parte del muro donde usted nos puede ayudar. Usted no tiene varones, sino que solo tiene hembras. Señorita, vengan para acá, que aquí son bienvenidas para que nos ayuden. Entonces, ese es un detalle bien interesante sobre cómo Nehemías hizo que el muro se construyera. Mire la otra cosa también, por ejemplo, en este caso, voy a estar leyendo, por favor, los versículos, ese Nehemías 3, 14 y 15.
Reedificó la puerta del muladar Matías, hijo de Racab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad. Correcto. Vea de que en el versículo 12 se habla que una de las personas que ayudó fue este Salum, que era gobernador de la mitad de Jerusalén. Y aquí todavía ve otros dos gobernadores, porque está este Malquías, hijo de Recab, que era gobernador de la provincia de Bet Hakerem, y está Salum, hijo de Colose, que era gobernador de la región de Mizpa. O sea, de que no era aquello de que, mire, usted es gobernador. No, mire, no, usted es una persona importante. Mire, fíjese de que aquí no hay personas importantes, sino que aquí lo que sucede es que necesitamos construir un muro porque tenemos enemigos. Y esos enemigos no van a hacer distinción en que usted es gobernador y no lo van a matar. Solo por el hecho de ser nuestros enemigos lo van a matar igual. Entonces, como los enemigos van a matar igual, entonces, por favor, caballero, usted venga y nos ayuda hoy. Pero, ¿qué talento no habrá tenido Nehemías en ese sentido para motivar a la gente de que aún siendo gobernador de diferentes regiones, que quisiesen ayudar, pues, que quisiesen ayudar? Y mire, este otro caso todavía es bien interesante. Bueno, aquí se repite siempre la misma cuestión de que ellos construían enfrente de su casa. Dice, después de ellos restauraron y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Entonces, como le repito, esta situación de que lo hacían enfrente de su casa, les daba la ventaja que tenían la protección de su familia, tenían alimento, en la noche, pues cuando terminaban su casa les quedaba cerca. Entonces, desde todo punto de vista, ¿qué fue lo que Nehemías hizo? Aprovechar lo que ellos tenían en el momento. Me decía un coreano una vez, porque yo le pregunté, mire, le digo a ustedes de dónde les nació la onda esa de comer perro. Y él me explicaba, mire qué interesante, porque la razón por la que los coreanos comen perros es muy diferente a por qué los chinos comen todo ese tipo de animales que ellos comen. Entonces él me explicaba, por ejemplo, mire, me dice, es que durante la guerra de Corea llegó un momento que no había nada que comer. Entonces, ante la necesidad, lo que hicimos fue que era lo que pasaba. Nos comenzaron a comer los perros. La guerra terminó. Perro. Pero ¿cuál es el perro que ellos comen ahora? Son perros de granja. O sea, así como que usted dijera, mire, que tienen una crianza de pollos. Pues tienen crianzas de perros precisamente para comer perros. O sea, no es que agarran a la mascota y se la comen. No, la mascota es una cosa totalmente diferente. Y mire, hablando acerca de esto, dice, hermano Mario, léanos por favor Nehemías 3, 31 y 32. Nehemías 3, 31 y 32. Jeremías 3:30. Nehemías 3, 31 y 32. Perdón, ajá. Dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Correcto, entonces vea de que mire, en este caso este Malquías era hijo de un platero, o sea de que él era una persona de dinero y con todo eso que le dijeron, caballero venga para acá que aquí hay un pedazo de muro que lo está esperando. Y mire la otra cosa, quienes más estuvieron ahí, dice, restauraron los plateros y los comerciantes. O sea, personas que tal vez alguien podría decir, no, mire, fíjese que ellos a la hora de las horas quizás no van a querer, porque son personas importantes. Es que el problema es de que el enemigo no iba a hacer distinción de personas importantes. El enemigo los iba a matar a todos y no iba a hacer esa distinción. Entonces,
Otro país, por ejemplo, que también tiene una situación muy parecida a la de Corea del Sur, es Israel. En Israel el servicio militar es obligatorio. ¿Pero por qué? Por todos los enemigos que tienen alrededor. Entonces es por eso de que ellos no aplican esa lógica de que, no, mire, es que fíjese que usted como es cantante, pues está bien, ¿va? Claro, están aquellos casos, por ejemplo, cuando tienen eventos médicos y cosas así por el estilo. Pero si no ese es el caso, si no ese es el caso, tienen que colaborar. Entonces, ahí es donde está ese asunto. ¿Por qué Nehemías logró reconstruir los muros? Porque, entre otras cosas, hizo que todo mundo colaborara, sin importar la posición social. Y todos trabajaban juntos. Todos trabajaban juntos. Ahora miren otra cosa también que es importante que nosotros podemos ver al respecto y tiene que ver con lo siguiente. Siempre hay oposición, pero la oposición como que no debe ser una razón, para detenernos respecto de cuando algo se quiere hacer para Dios. Mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso. Dice Nehemías 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Mira qué lindos esos enemigos. Y estos enemigos no iban a hacer distinción entre nobles y personas humildes, ¿no? Estos los iban a matar a todos. Entonces, por eso que Nehemías, una de las cosas que dice es, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ver que todos colaboren. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no va a hacer distinciones. Y fíjese que hay una cosa, bueno, llegó un momento que le dijeron a los israelitas, miren, los vamos a invadir y los vamos a ir a matar a todos. Los vamos a ir a matar a todos. Y mire la solución que se les ocurrió. Mire lo que dice. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, mire qué interesante, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, o sea, junto a Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Mire qué interesante, aquí prácticamente no se desperdiciaba nada. ¿Qué va a hacer de noche? Cuidar. ¿Qué va a hacer de día? Trabajar. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No, mire, es que aquí la cosa es seria. Los enemigos son bravos y nosotros lo que vamos a hacer, bueno, ellos pueden querer venirnos a matar, pero una cosa sí, amarrados no nos van a hallar. Esa es una cosa importante, ¿va? Ellos no pueden querer venir a matar, pero amarrados no nos van a hallar. Entonces, por eso estaban con la situación, ok, ¿quieren venir? Vengan. Nosotros aquí estamos trabajando, aquí vamos a tener la espada, aquí vamos a estar listos. ¿Quieren venir? Amarrados no estamos. Si nos van a matar, vamos a vender cara a nuestra derrota. Entonces es por eso de que se ve esa situación
sobre esa estrategia que se le ocurrió a Nehemías, precisamente para cómo defenderse. Luego, fíjate, título de cuidado con los malos consejeros. Cuidado con los malos consejeros. Porque también Nehemías tuvo gente que trataba de desmoralizarlo. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso. Oscar, léenos, por favor, Nehemías 6, del 10 al 11. Viene luego casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba enterrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matar. Sí, esta noche vendrán a matar. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Correcto. Fíjese de que este pasaje tiene algunas cosas interesantes que vale la pena comentar. Porque, por ejemplo, dice que este Semaías le dice a Nehemías, mira, ya me dijeron que te vienen a matar. ¿Sabes qué es lo que tenés que hacer? Le dice, métete al templo. Cualquiera podría pensar, bueno, meterse al templo, entonces buscando la protección de Dios, ¿verdad? Buscando la protección de Dios. Pero viene Nehemías y dice, un hombre como yo ha de huir, y que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida, no entraré. Nehemías no era ningún tonto, porque él, al no ser levita, no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Lo que este Semaías estaba buscando era que Nehemías entrara al templo para acusarlo después de ¿qué? De profanación. Entonces es por eso que Nehemías dice, no, Señor, yo me voy a quedar afuera. Pero mire después la situación a la que él cayó en la cuenta. Mire lo que dice esta porción. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Era lo que le estaba mencionando de qué era lo que iba a pasar después. La oración que hace Nehemías dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mire qué cosa más terrible, ¿va? De que tenían profetas que le daban falsas predicciones a Nehemías para que le diera miedo, ¿verdad? Entonces, por eso, una de las cosas que es bien importante es cuidado de los malos consejeros. Hay personas que no aconsejan bien, y todo consejo en ese sentido, dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, hay un pasaje, creo que era un general que traicionó a David, que creo que se fue a refugiar en un templo, si no estoy mal. De todos modos, terminó muerto, pues, o sea, ni eso lo salvó. Creo que no fue en el templo que lo mataron, pero... No, pero le voy a ubicar. Es que lo que pasa que había un consejero que tenía David, y que lo que hizo fue que se pasó del lado de Absalón. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Una de las cosas que... ¿Perdón? Ahitofel, cabal. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Entonces él dio el consejo sobre cómo tenían que atrapar a David, y el rey no le hizo caso. Entonces lo que él hizo fue que, como no le hicieron caso, se fue para su casa, hizo la limpieza y se ahorcó. Entonces era un poco especial ese sujeto. Pero está esa situación de que, vea cómo en el caso de Nehemías, ¿qué era lo que sucedía? Dice, Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Qué feo en ese aspecto, ser esa clase de hombre de Dios, ¿va? Que precisamente predicar al mejor postor, ¿va? Pues estos sujetos lo eran. Y se ve de que este Semaías no era el único,
porque dice al final del 14, también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, se habían buscado un grupo de gentes que, amparadas en esa cuestión de que vos sos profeta, anda a decirle a Nehemías que lo van a matar. Momento, dijo Nehemías. Ustedes, el mensaje que ustedes están dando no es el correcto. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Mire lo que dice Nehemías 6:15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Un tiempo récord, ¿va? Un tiempo récord. 52 días. ¿Cómo fue posible semejante travesura? Fue posible precisamente porque hicieron trabajar a la gente en equipo y porque los hicieron trabajar a todos. Ahí no había tales que el hijo del gobernador, que el hijo del comerciante, que el hijo del platero. Miren, los enemigos no van a hacer distinción de oficio, usted. Los enemigos no van a hacer distinción de oficio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Unificar precisamente el corazón de la gente para que dijeran, la verdad que es algo que nos concierne, pues. Es algo que nos concierne, es algo en lo que todos tenemos que trabajar. Gracias a esa situación, ¿qué fue el asunto? El muro fue terminado en 52 días. Yo estaba viendo uno de estos días un programa de History donde menciona que, por ejemplo, lo que hacía, vieron hace un momento de qué tamaño eran las piedras. Entonces lo que ellos hacían era de que cortaban la piedra redonda, se la llevaban redonda, ya cuando estaba cerca del muro le quitaban los bordes y la dejaban cuadrada. Entonces así la lograban subir y por eso fue que lo hicieron así de rápido. ¿Verdad? 52 días y aquello iba pero volando. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El muro fue edificado, comenzaron a poner vigilancia y ya la cosa comenzó a caminar un poco mejor. Entonces, claro, usted dice, bueno, y el muro se construyó, está bien, ¿y después qué? Fíjese que ellos se dieron cuenta de una situación bien interesante. Y es lo que dice acá Nehemías 8 del 17. Bueno, en los primeros versículos de Nehemías 8 del 13 al 16, una de las cosas que se dieron cuenta que en la ley de Moisés se hablaba acerca de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y mire lo que dice el 8:17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Mire, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Qué había pasado? Que había Samuel, Saúl, David, Salomón, los reyes, los profetas, y nadie había hecho el intento por celebrar la fiesta de los tabernáculos. Viene Nehemías y dice, no señores, mire, lo que vamos a hacer es, la vamos a celebrar. ¿Y por qué la vamos a celebrar? Porque ahí en la Biblia dice. Así que la vamos a celebrar. Vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todas estas cosas que hemos dicho, pues este es el momento precisamente para que sus preguntas y sus opiniones pues puedan enriquecer todo lo que hemos hablado. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de los temas, respecto del tema este que hemos estado hablando? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Veamos. Ahorita ustedes son los que mandan. A ver, ¿o todos estamos bien? Bueno, pastor, ahí más que todo la enseñanza, ¿verdad? De la forma en que Nehemías trabajó, ¿verdad? Administró, digamos, todos los recursos, digamos, todo lo que él ¿cómo se llama? Analizó para poder reconstruir el templo, ¿verdad? Los muros, porque el templo lo hizo Esdras. Perdón, los muros. De una manera inteligente, ¿verdad? Haciendo partícipes como Dios nos mirábamos a todos. Y la verdad que nos muestra que orándole al Señor y pidiendo sabiduría, obviamente él tuvo toda esa inteligencia
para ver lo que está plasmado ahí en la escritura, ¿va? Ujú. Y es que fíjese que Nehemías en ese aspecto es un personaje bien interesante, porque era, digámosle así, un hombre de Estado, pero también era un hombre que no olvidaba sus convicciones. Llevaba las dos cosas a la par. Él llevaba las dos cosas a la par. Y Este, prácticamente, dígame, hola. no, yo veo al personaje de Nehemías, eh, como un gran administrador, Sí, como un gran administrador que aprovechó, siento yo, no solamente los recursos, ¿verdad? Sino que también la comunión que tenía con Jehová, ¿verdad? sí. Que lo orientaba, que tenía esa sabiduría a favor de él, podríamos decirlo. Ujú. Entonces, la verdad es que sí hay líderes, pero hay diferentes liderazgos, pero el de Nehemías era muy enfocado a administrar, ¿verdad? Y a dirigir. Sí, sí. Pero fíjate que tal vez lo bonito de su liderazgo, claro, no solamente él tenía la capacidad de dirigir, sino que también dirigía, pero tomado de la mano de Dios. Es que le digo, el tipo en ese aspecto era hay quienes dicen, mire, el creyente debe de vivir con la mente en el cielo y con los pies en la tierra, ¿verdad? Entonces Nehemías como que era de esa clase de gente, ¿va? Vivía con la mente en el cielo, recordando de que todo lo que él tenía se lo debía a Dios, pero también vivía con los pies en el entendido de que, mire, la vida humana también tiene ciertas responsabilidades que debemos de cumplir, ¿va? Entonces él se ve que sabía mantener ese, Ese sabía equilibrio. mantener ese balance, correcto, sabía mantener ese equilibrio, correcto. No, y fíjese, Veamos, ¿algún? quizás solo para agregar y para finalizar, pues no. Yo tengo la Dígame. oportunidad de estar con varios empresarios y yo podría decirle de que hay aún parte de la vida y del afán y de los ajetreos que hay a diario, pero aún hay empresarios que en todo ponen en primer lugar a Dios, en primer lugar, y con un único propósito, bendecir a más vidas, Sí, a más personas. Pero yo tengo dos empresas donde pareciera que no se da, pero por ejemplo, todos los meses hay culto en acción de gracias a Dios, eh, las metas son puestas en las manos de Dios, las utilidades son puestas a disposición de muchos de los colaboradores que están necesitados y la obra va más allá, ¿verdad? ujú, Entonces uno puede ver pues que muchos también ponen por obra lo que la palabra enseña, sí. ¿verdad? Y eso es muy importante. Tal vez para poner en contexto a quienes no la conocen mucho a usted, pues la hermana Carolina, pues ella es asesora empresarial, ¿no? Entonces por eso es de que ella ha hecho precisamente ese comentario tan interesante que de veras sirve de mucho. Me comentaba la vez pasada que como que era, ¿qué tipo de asesoría era la que ustedes daban, perdón? Nosotros manejamos toda la parte del recurso humano, la asesoría legal laboral, las capacitaciones. Nosotros manejamos todo lo que es capacitación en todas las áreas, Correcto. pero sí es Entonces, muy importante. Y sabe que pasó una de las cosas que no es fácil, porque no es fácil, no todo el pueblo, y yo traigo a la memoria todos los líderes que lucharon en contra, a pesar de que eran del pueblo de Israel, pero luchaban en contra de los líderes y en contra del orden que Dios había dejado. sí, Entonces, no cambia muchísimo, sin embargo, cuando Dios está en ese lugar, porque ha sido puesto Él en primer plano, eh, uno puede ver el crecimiento, pues, y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Desde dónde vinieron y hasta dónde han llegado? claro. En tiempos, y voy a decirlo, en tiempos difíciles, como los que vivía el pueblo de Israel justo cuando estaba pasando todo este tipo de Sí, situaciones. porque ya ve que los enemigos eran bravos hasta el punto de quererlos matar, ¿va? Entonces ahí no andaban jugando, ahí no andaban jugando. ¿De acuerdo? Entonces sí creo que un gran líder, Nehemías. Yo le recomiendo, si usted no ha leído ese libro, y la misma
recomendación es para todos, es un libro que se llama Nehemías, la dinámica de un líder. El autor se llama Cyril Barber. Le digo, es un libro, pero extremadamente fabuloso, de que para todos aquellos que estamos así en posiciones gerenciales y cosas así por el estilo, o que en algún momento nuestra visión tiene que ver con visión, es un libro que le diré es fabuloso. Fíjese que yo en semana, por ejemplo, a veces tengo una reunión así, me reúno con un grupo así en las noches, y una de las cosas que dice la persona en esta reunión es el hecho de decir, mire, yo no quiero, dice, yo no quiero que ustedes sean empleados, dice, yo quiero que ustedes sean jefes. Yo quiero que ustedes sean jefes. Entonces, claro, pero para tener de poder ser, ¿qué es lo que implica? Que nuestra mentalidad en algunas cosas tiene que cambiar, pues. Nuestra mentalidad en algunas cosas tiene que cambiar. Y precisamente Nehemías, en ese aspecto, es un libro que de liderazgo, de una administración eficiente, de alguien de que en medio de las crisis sabe mantener su integridad o sabe, digamos, no deja que la aflicción lo destruya. Pues. Maneja sus emociones. Gracias, esa palabra me encantó, esa palabra me encantó. Dígame, hermana Ruth, perdón, hermana Ruth Sánchez. Sí, tal vez ahí pedir las disculpas porque no puedo estar así con la cámara, pero estoy en el hospital, Ah, sí, haciendo una gestión. sí. Pero sí estoy escuchando la participación de mis hermanos y realmente, hermano, gracias por esa gran enseñanza. 3 cosas importantes, ¿verdad? Que usted mencionaba y que a mí me impactan. Una es el compromiso, ¿verdad? Otro es el trabajo en equipo, la dirección de Dios y la prudencia, porque Nehemías trabajó en esos elementos tan importantes, ¿verdad? Sí. Y me llamaba la atención lo que usted decía de los kibbutz y el trabajo en equipo. Fíjese que yo tengo una amiga que es casada con un musulmán. Entonces, el hombre es de Bangladesh y cuando ellos vienen, o viene alguien de allá que está sin Mire, trabajo y necesita, van todos en trabajo. Perdón, antes de que siga, qué mezcla más exótica usted. Sí. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pero fíjese que él es un ingeniero que trabaja para una compañía de renombre. Sí. Entonces, pero lo que le quiero decir yo es de que ellos lo que hacen es que cuando viene alguien de ellos, de allá de Bangladesh, van a traerlo, van todos, le consiguen casa, trabajo y hasta esposa le consiguen aquí, Ah, vaya. ¿verdad? Entonces, el trabajo en equipo. Qué interesante. No, eso es terrible. No, es interesante. El trabajo en equipo es bien importante y lamentablemente en nuestro país no se mira eso. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos en una ocasión y fui a un restaurante taiwanés. Sí. Y la señora decía que no quería salvadoreños allí, ¿verdad? Entonces yo me sentí un poco mal porque dije, esta señora es racista. Y le pregunto al mesero, mire, disculpe, ¿por qué no quiere salvadoreños la señora? Le digo al restaurante y me dice que todos ustedes, me dijo, son un problema, son desunidos, no se quieren. Entonces, bien fea la visión de nosotros en otro país. Tristemente, pero no anda ¿verdad? muy lejos de la realidad. Tristemente, pero no anda muy lejos de la realidad. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer esos cambios, ¿verdad? Mi hermana Carolina decía qué bonito lo que ella trabaja, ¿verdad? En la cuestión de las empresas y todo eso, pero hay una situación, hermano, en nuestra nación, en nuestro país, hay muchas necesidades. También debemos de sensibilizarnos con el dolor humano, ¿verdad? Y que seamos un aporte para esas personas, ¿verdad? Que no tienen ni pueden hacerlo porque hay situaciones ya sea de salud, ¿verdad? U otras, ¿verdad? No solamente en la parte material, sino que en la parte humana también, ¿verdad? Entonces, para mí, Nehemías es un hombre muy sabio, muy prudente, ¿verdad? Y otra cosa que me impactó fue tener cuidado con esos Sanbalán, esos malos consejeros, ¿verdad? Que a veces existe mucha envidia o mucha situación que nosotros debemos de detenernos a de quién vamos a tomar consejo. Claro. Porque como usted dice, imagínese se hubiera metido el hombre al lugar santísimo, ahí mismo le dan. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos, de quién viene ese consejo. Y felicitarle, hermano, por esta gran enseñanza, hermano. ¿Verdad? Y que el Señor le bendiga a mis hermanos y a todos Mire, ustedes.
de veras, las dos opiniones, hermana Ruth y hermana Carolina, de veras han sido, de veras me ha quedado la satisfacción de que efectivamente el mensaje ha sido transmitido correctamente. No puedo más que sentirme agradecido de escuchar esas dos opiniones de ustedes, de veras muy buenas, muy interesantes, y los ejemplos que han puesto, de veras que son muy de autoridad y muy pertinentes, ¿no? Fíjese de que... Pastor, perdón, yo solo para agregar algo que decía hermana Ruth, que es Sí, sumamente importante. dígame. El trabajo no solamente, al menos de varias empresas que yo veo, pero que yo puedo dar fe y puedo decir soy testiga, es que hay de estas dos empresas que los empresarios son zonas cristianas, uno de la iglesia Elín y otro del tabernáculo, y le digo, unas empresas grandes, ¿verdad? Sí. Cosas que a mí me admiran es la función social con sus colaboradores y fuera de ellos, porque yo manejo, no sé si en otra ocasión le comentaba que tenía un ministerio donde daba discipulados y pues apoyaba a las mujeres, sobre todo en el tema de mujeres. Recuerdo que me mencionó Pero algo de eso. sí, pero el ministerio va más allá, visita viudas, visita enfermos, visita, como decía mi hermana Ruth, hay personas que por sus condiciones de salud no pueden trabajar, ¿verdad? Visita ancianos, huérfanos. Lo que le quiero comentar, pastor, es que de estas empresas mensualmente tengo un donativo, no menos, fíjese bien, no menos de 200 bolsas de víveres. Bastante. Que nos permite, es bastante, o sea, por eso yo digo, o sea, cuando un líder, y voy a decirlo, uno de ellos no tiene un título universitario, pero tiene, ha tenido siempre a Dios como su director de su vida. Entonces, podemos ver cómo la palabra trasciende en la vida del individuo cuando realmente éste decide someterse a ella, porque tiene que haber un sometimiento. Sí. Entonces eso nos sirve de ejemplos a muchos, pues, que Dios siempre está tratando con el hombre. Dios siempre quiere esa libertad de poder avanzar. Y fíjese de que sobre esa cuestión que usted está mencionando de la sensibilidad humana, por eso una de las cosas, y vale la pena retomarlo, que por ejemplo cuando a Nehemías le dijeron, mira, y fíjate que la ciudad está así, el otro hubiera sido, no le hubiera importado, ¿no? pero que era lo que él veía, era su ciudad amada. Era su ciudad amada, y por eso es que él dice que se sentó, lloró. Entonces, por eso me gusta ese comentario de esas empresas que tengan esa sensibilidad humana. Pues imagínese solo eso que usted dice, que dan todas esas bolsas de alimentos cada mes. Usted me imagina que han de ir bien surtidas en el sentido de por lo menos ciertas cosas necesarias como aceite, arroz, frijoles, ese tipo de cosas. Ajá, no, eso no es barato, pues. Así No es barato. Así es. Pero pues ahí vemos que Dios bendice y cuando hay un corazón que es generoso, que es compasivo, porque tiene que haber mucha compasión y tiene que haber también, por ejemplo, el tema que decía mi hermana, bueno, que usted lo mencionaba, que era parte de la enseñanza, como la prudencia, ¿verdad? Estar atentos al consejo de Dios. Y acuérdense que ellos se reúnen con muchos consejeros, pero no escuchan el consejo de todos, porque no todo viene de Dios. Sí. Entonces, el tener esa salud, el no apartarse, es lo que los ha hecho muy fructíferos, pues, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque como le repito, son ejemplos que nos permiten a nosotros visualizar y decir, tenemos que continuar, ¿verdad? En este camino, pues, porque es el camino que Dios permite que uno sea también bendición, que solamente sea ese medio, ese canal, porque al final todo es por Él y para Él. Sí. ¿Verdad? En eso nosotros todos estamos claros. Solo Bueno, quiero, hermano. hermano, agregar algo y darle las gracias a nuestra hermana Carolina Rojas, ¿verdad? A Porque sí ver. también
como ella dijo, hay mucho empresario que tiene esa parte. Discúlpeme, pero han hecho un buen timing, de veras me ha gustado. Cuénteme. Sí, A ver. fíjese que es también no solamente la parte de empresas, sino nosotros como ministerio. Sí, Quiero comentarle que hace quizás el año pasado yo tuve la oportunidad de atender a un pastor, ¿verdad? Pastor que está pasando, él no ha salido de la crisis, es un maestro de renombre de ahí del tabernáculo, ¿verdad? Pero él está sumido en una depresión que no ha podido quitar y lo podemos ver muy fuerte, muy todo, muy líder, pero Dios me permitió ver su corazón y la situación que estaba pasando. Hay hermanos dentro del área pastoral, maestros, que están pasando por situaciones difíciles, pero no son atendidos. Entonces, y yo traía esto porque yo pude ver las necesidades internas de su corazón y las necesidades materiales, ¿vea? Pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Estamos quizás bastante ocupados con la parte de afuera, con la parte del pueblo de afuera, ¿verdad? sí. Entonces, pero también ustedes como pastores necesitan ser atendidos, ¿verdad? Necesitan ser escuchados. Entonces, esa parte también es importante dentro del área ministerial. Perfecto, perfecto. Mire qué bonito va a quedar este video cuando lo subamos, de veras, porque ha sido unos aportes de veras valiosísimos. Yo les agradezco a las dos, ¿verdad? Que hayan expresado esas opiniones, porque sé que en alguna medida los que van a ver, bueno, los que hemos estado en la reunión y los que van a ver el video después, seguramente de que van a aprender mucho de esos aportes que ustedes nos acaban de regalar. Así que muy agradecido con ambas, precisamente muy agradecido con ambas por sus aportes. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana para que quedemos invitados. La próxima semana, que va a ser el 6 de marzo, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Acerca de todos esos líos de que, mire, y si se puede saber la voluntad de Dios, en qué casos no. Entonces, hay una serie de temas que vamos a hablar con ese tema, así que les invitamos pues para el próximo miércoles que vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Si usted tiene personas a las que quiera recomendarle los videos, dígale que se suscriban al canal. Dígale que se suscriban al canal, la suscripción es gratuita, ¿verdad? El video pues ya cuando está subido se comparte en los diferentes chats para que usted lo pueda ver si al caso no está suscrito. Si no lo está, le invito a que lo haga y la verdad pues de que va a ser de bendición para todos. Así que no me resta más que darle las gracias y vamos a orar para terminar entonces. Padre, te damos gracias por gracias porque nos has dado la bendición de poder tener esta reunión virtual. Bendice a los que se conectaron, a los que van a oír el video posteriormente, que lo que hemos dicho pueda ser de bendición. Bendice a los que estuvieron con nosotros, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente.